Buenas noches, amigos. Hoy tenemos algo muy especial porque vamos a empezar otro libro. Del libro anterior hemos grabado 12, 13 capítulos. No se pueden dar todos los capítulos, pero hoy vamos a empezar uno nuevo. Y el libro se titula Yoga Sadhana. Yoga Sadhana. Es un libro de Sri Sri Anandamurti, donde se han compilado varios temas que él ha tratado sobre el yoga. ¿Ok? Muy bien. El libro se llama Yoga Sadhana. O sea, sadhana quiere decir meditación, el esfuerzo, la meditación yógica. Dice, el tema del discurso de hoy es el espíritu del yoga. ¿Qué es yoga? Hay tantas interpretaciones y tantas explicaciones y ampliaciones sobre el yoga. El gran filósofo Patanjali dice, yogastabriti nirodha, es decir, yoga significa suspensión de todas las propensiones psíquicas. ¿Qué son las propensiones psíquicas? Nuestros sentimientos, amor, odio, paciencia, veneración, sacrificio, esfuerzo, hipocresía, etc. Hay 50 emociones en nuestra mente. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí. La palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yuj, más el sufijo gain. Yoga o del verbo raíz yunj, más el sufijo gain yoga. Quiere decir que la palabra yoga tiene dos raíces. Una es yuj y otra es yuinj. ¿Ok? So, yuinj es, quiere decir unificación y yuj quiere decir adición, sumar. 2 más 2 son 4. Pero unificación, ¿qué quiere decir? Que cuando uno se unifica, si hay dos y uno se unifica en el grande, en la conciencia cósmica, siempre queda uno, no hay dos. ¿Ok? Entonces, uno es sumar y otro es unificación. Donde el verbo raíz es yuj, yoga significa adición. 2 más 2 es igual a 4. Esto es adición. Y cuando se dice yogashchitta vritti nirodha, yoga significa suspensión de todas las propensiones psíquicas. ¿Qué es la adición? Así que esta interpretación yogashchitta vritti nirodha no tiene nada que ver con el significado de la palabra yoga. Muy bien. Dice, la mente humana tiene varias propensiones. En condiciones normales hay 50 propensiones y cada propensión tiene su propia existencia vibracional. Debido a estas 50 existencias vibracionales o expresiones, hay 50 letras en el orden alfabético védico. Desde la primera letra O hasta la última Ya, digamos que la primera letra es A y la última es Ya. ¿Ok? Son sonidos que forman 2 o 3 letras. Entonces, son 50 en número y se conocen como Akshamala. Y debido a que todas y cada una de las expresiones vibracionales tienen no solo su valor acústico, sino también un color especial. Todos y cada uno de los sonidos, todas y cada una de las vibraciones tienen su propio sonido y al mismo tiempo tienen su propio color. Estas 50 letras no solo se conocen como Akshamala,
también se conocen como Varnamala. Mala quiere decir un collar, son muchas perlas. Entonces, cada letra, cada sonido del alfabeto es como una perla. Y el Varnamala quiere decir el collar de colores. Es decir, son una colección de varios colores. Ahora bien, en caso de la suspensión de las propensiones psíquicas, no queda, dice así, no queda expresión acústica, no queda expresión o color ni ninguna otra inferencia. Quiere decir que si estas emociones están en nuestra mente y las reprimimos, las suspendemos, no queda ninguna expresión. Pero esa suspensión no significa yoga, no significa unión. Estamos reprimiendo esas expresiones, pero no las estamos expresando. El significado o significado raíz de yoga no es solo adición, no es solo sumar, tiene también un significado más sutil y ese significado se produce cuando la derivación es el verbo raíz yunj, que es más gain, no yush, sino yunj. En ese caso, el significado no es adición, sino unificación. ¿Unificación de qué? Unificación del ser individual con el ser cósmico. Eso es yoga. Hay dos, pero siempre permanecerá uno, porque uno se funde en el grande, se funde en la conciencia cósmica. Pero vemos que según la interpretación Yoga Chitti Vritti Nirodha, no hay ni adición ni unificación. En este significado de que, digamos, es la represión, la suspensión de todos los vritis, de todas las emociones en la mente, no significan ni sumar ni unificación. Así que, ¿cómo podemos llamarle a esto yoga? Imposible. ¿Ok? Entonces, pero vemos que según la interpretación Yoga Chitti Vritti Nirodha, no hay ni adición ni unificación. Chitta Vritti Nirodha significa suspensión de las propensiones mentales, es decir, 50 propensiones en condiciones normales y 1000 propensiones en condiciones anormales. Si se suspenden todas estas propensiones, ¿qué ocurre? No queda el universo de la acústica, ni el universo del color, ni ninguna otra inferencia. Es decir, si se suspenden estas emociones mentalmente, no queda ni la acústica, ni el sonido, ni el color, ni ningún otro derivado. Y no solo eso, debido a la ausencia de propensiones, también desaparece el deseo, el anhelo de llegar a ser uno con algo. Quiere decir que incluso si uno suspende y reprime todas estas emociones mentalmente, que no significa yoga, también el anhelo de unificarse al Supremo se suprime porque no hay expresión. Así que este significado no es aceptable para nosotros. Yoga Chitta Vritti Nirodha es una explicación o interpretación defectuosa de yoga. Un aspirante espiritual no puede aceptar tal interpretación. Ahora bien, algunos de los Raja Yogis, algunos de los que practican, dicen que el yoga no es Chitta Vritti Nirodha, sino que es Sarva Chitta Parityaho Nishinto Yoga Uchate. Chitta significa onda de pensamiento, así que en su totalidad esto significa donde no hay onda de pensamiento, es decir, donde no hay flujo en la mente. La mente se vuelve sin movimiento, la mente permanece en una etapa de compostura, quiere decir sin expresión. Esta etapa de Nishinto
se conoce como yoga. Aquí también la palabra yoga, si así se define, no tiene nada que ver con adición o unificación. Sarvachita Parityaho ni Shinto no es el Dharma de la mente. Esta expresión de represión, digamos así, no es la naturaleza de la mente, no es la característica de la mente. En este universo expresado, en esta manifestación universal, todo se mueve, la mente también se mueve. La mente depende de tres factores relativos fundamentales: el tiempo, el espacio y la persona. Así que el movimiento es su primera costumbre, su primer hábito. Quiere decir que la mente mide el espacio, el tiempo y la persona. Depende de cada uno en qué momento se expresa, en qué sitio se expresa y quién es la persona que se expresa. Entonces tiene una limitación, ¿ok? Así pues, cuando el movimiento es su costumbre, ¿cómo puede no fluir? O sea, ¿cómo podemos querer reprimir a la mente sin expresión cuando su propio hábito, su propio dharma es fluir? Incluso en la forma expresada de Paramapurusha, es decir, Saguna Brahma, es decir, Purusha cualificado, hay movimiento, hay flujo de amor y compasión. ¿Qué quiere decir? Hemos estado hablando de la mente humana, pero cuando hablamos de la mente del creador del universo, de Paramapurusha, digamos así, incluso en su mente hay un flujo de movimiento. ¿Y cuál es ese flujo que se expresa en la mente cósmica? Amor y compasión. Digamos, porque hay dos expresiones. La mente cósmica se expresa, tiene un flujo de pensamiento y movimiento, que es amor y compasión, pero también existe la conciencia cósmica no manifestada, más allá de la creación, donde no la podemos percibir y está inmanifestada. Entonces, de modo que cuando hay flujo de amor y compasión, incluso en la mente de la conciencia cósmica, ¿cómo puede haber una mente sin flujo en el microcosmos? Así que la idea es básicamente defectuosa. Uno puede, debido a la enfermedad o a la insensatez, ser irreflexivo durante un breve periodo, pero eso no es algo natural, es una especie de enfermedad. Mientras duermes sin soñar, tu mente no está asociada con ninguna proyección interna. Pero ¿es esto yoga? Desde luego que no. Y se dice que debido a este flujo cósmico de amor y compasión por toda la creación, Paramapurusha es raza personificado, es decir, es un flujo personificado. El flujo eterno personificado es rasa, rasa bae sa. Él es flujo personificado y por eso decimos que su movimiento de amor y compasión por todos los seres creados es el Rasa Sia Mulam, el Rasa Sagara, digamos el océano de ese flujo cósmico. Y toda entidad viviente, toda entidad animada e inanimada está danzando según el flujo de ese raza, según la expresión vibratoria de esa raza. Quiere decir que el flujo cósmico es una danza continua, ¿ok? De amor y compasión. Entonces, los seres humanos estamos danzando según esa raza, según la expresión vibratoria de esa raza. Y es el Rasa Lila de Bhagavan. Es el juego cósmico del Señor. Bhagavan quiere decir Señor. Entonces, ¿cómo puede haber Nishinta en la mente humana?
De modo que esta explicación de yoga por parte de esos yogis también es fundamentalmente, rudimentariamente defectuosa. Un aspirante espiritual no puede aceptarla. Veamos ahora cuál es la explicación del yoga por los aspirantes espirituales. ¿Quiénes son conocidos como aspirantes espirituales? Los bhaktas, los devotos. ¿Qué dicen los devotos? ¿Qué dicen los bhaktas? Según el código de los bhaktas, yoga significa sam yogo ityukto jivatma paramatmana. La unificación del ser individual de Jivatma, es decir, la conciencia unitaria con Paramatman, con el supremo Purusha, es yoga. O sea, la unificación del ser individual con el supremo Purusha, eso es yoga. Si se toma el significado de yoga como derivado del verbo raíz yush, es decir, adición, sumar, el propósito se cumple adecuadamente. El propósito se cumple adecuadamente. La unidad se hace una con lo cósmico. Y si se acepta el significado yunj, es decir, unificación, la explicación es aún más correcta, porque cuando el aspirante significa con el Supremo, no queda ninguna entidad separada de la unidad. Es decir, se unifica totalmente igual que el azúcar y el agua, haciéndolo sharbat. A ver, vamos a leer esta partecita de nuevo. Si se toma el significado de yoga como derivado del verbo raíz yush, que es adición, el propósito se cumple adecuadamente. La unidad se hace una con lo cósmico. Y si se acepta el significado de Jung, es decir, unificación, la explicación aún es más correcta, porque cuando el aspirante se unifica con el Supremo, no queda ninguna entidad separada de la unidad. Es decir, se unifica totalmente, igual que el azúcar y el agua, haciendo Sharbat. Así que la explicación de yoga por los devotos, por los Bhakta Margis, es correcta. Y las explicaciones de Sheshvara, Sankhya teísta, es decir, la escuela de Patanjali y de los Raja Yogis, son defectuosas. Ambas son defectuosas. Cuando yoga significa adición o unificación, debe haber dos entidades, el devoto y su Señor. En las dos primeras explicaciones no queda ni siquiera una sola entidad, porque claro, se reprime toda la mente, entonces no queda ninguna entidad. Es decir, con respecto a la unificación de quién, por quién, con quién, no hay una explicación clara, no hay una clara, una palabra aquí, bueno, acá dice que hay en la cinta que se grabó en la conferencia, hay una palabra que falta, no era audible. Ahora llegamos a la conclusión de que para la correcta interpretación del yoga son necesarias dos entidades fundamentales, el Bhakta y Bhagavan, el devoto o la devota y el Señor. Un yogi nunca puede permanecer sin su Señor. Todas las propensiones psíquicas de un yogi, no deben suspenderse, sino que todas sus propensiones deben ser impulsadas hacia el Señor. Así que no hay cuestión de suspensión, la cuestión de la diversión apropiada. El flujo debe estar allí y él debe disfrutar del flujo divino del rasa. Un yogi no puede nunca, no puede ser ateo. Un yogi no puede ser ateo porque el propósito de hacer meditación es unificarse con el Supremo. Entonces, si una persona es atea, mejor que no medite porque no tiene una meta espiritual. Va a meditar en la materia. Debe ser teísta. Digamos así, un ateo
no puede ser un yogi. La simple práctica de unos cuantos asanas no convertirá a un hombre en yogi. Yoga significa todas las propensiones se mueven, avanzan hacia la entidad suprema, es decir, en el estrato físico, en el estrato psíquico y en el estrato espiritual. O sea, uno avanza física, mental y espiritualmente hacia su meta. En todos los estratos, la única meta de su vida, único punto culminante de todas sus marchas, es esa entidad suprema. Y cuando entra en estrecho contacto con el Supremo, se unifica con el Supremo. Y ahí se establece plenamente el espíritu del yoga. Pero el yogi, para el yogi, su desiderato, su punto culminante es su ishta. Su ishta quiere decir su meta anhelada y avanza o se mueve hacia el ishta a lo largo del sendero del Dharma. Es decir, tenemos que saber hacia dónde vamos. Si no tenemos un ishta, si no tenemos nuestra meta, no sabemos. Igual que cuando tomamos un coche, si no tenemos el GPS que nos indica hacia dónde vamos, nos perdemos. Entonces, no tenemos que estar perdidos en la vida. Tenemos que saber hacia dónde avanzamos espiritualmente. ¿Qué es el Dharma? La costumbre, el hábito, las cualificaciones o atribuciones controladoras que debe poseer una entidad son el Dharma, son las características. Cada persona o el ser humano tiene sus características. Las personas que anhelan la espiritualidad, sus características se basan en el Dharma, en la espiritualidad, el camino hacia el Supremo. El Dharma controla todas las expresiones de la vida humana. Lo que controla todas las expresiones de la vida, todas las expresiones de las ondas entitativas es el Dharma. Y para el movimiento apropiado de los flujos entitativos, el movimiento apropiado de las expresiones entitativas, debe haber un paralelismo con la expresión encantadora. Voy a explicar qué significa eso. Cada ser humano tiene una vibración psicoespiritual, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que lograr un paralelismo psicoespiritual con la conciencia infinita, ¿ok? Entonces, la expresión encantadora, ¿qué es lo que es la expresión encantadora? Cuando uno repite el mantra, su mente se expande, sus ondas mentales se hacen paralelas con las ondas mentales de la conciencia cósmica. Entonces, quiere decir que este paralelismo nos une a la expresión encantadora. Encantadora de encanto, quiere decir que logramos el paralelismo psicofísico, psicoespiritual con la conciencia cósmica. Con la repetición del mantra, nuestro cuerpo se sutiliza y nuestras vibraciones físicas se hacen paralelas con nuestras vibraciones mentales y nuestras vibraciones mentales se expanden y se hacen paralelas con las vibraciones de la mente cósmica. Y ahí viene la unificación con la mente cósmica o la conciencia cósmica. Pero para eso tenemos que estar iniciados, tenemos que tener un mantra personal y tenemos que sentir amor por esta meta personal que tenemos, que es la unificación con la conciencia cósmica. Y a medida que meditamos, nuestras ondas se asimilan, se unifican con la mente o la conciencia cósmica. El movimiento existencial debe obtener su vigor de la existencia encantadora. ¿Qué quiere decir?
que nuestro avance tiene la inspiración porque cada vez que vamos repitiendo el mantra, nos vamos haciendo igual a la mente cósmica. Entonces, ese es el ímpetu, esa es la inspiración que tenemos para seguir avanzando y practicando. Y no puede haber vigor encantador ni vitalidad encantadora si no hay un objeto. Si no tenemos el objeto que es nuestra meta, no puede haber encantación, no puede haber asimilación de nuestra mente a esa meta. Si no hay meta intrapsíquica, es decir, si no hay ishta, si no hay meta espiritual, ishta significa el objeto al que más amas, al que más quieres. Y debido a este ishta, hay un flujo en tu cuerpo encantador o estructura encantadora, el encantamiento existencial. Solo bajo tales circunstancias puedes mantener el paralelismo con tu existencia entitativa. Quiere decir, nuestro cuerpo, la vibración de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra existencia, empieza a vibrar al ritmo, al tono de la mente cósmica y la conciencia cósmica. Eso es lo que significa. Nos vamos haciendo iguales, nos vamos unificando. Así que Ishta es una necesidad para el avance. Ishta es una necesidad para todo tipo de desarrollo en todos los estratos de la vida. Ni siquiera en un solo ámbito de la vida puedes hacer algo concreto sin la ayuda de tu Ishta. Si no tenemos una inspiración de nuestra meta divina, no podemos hacer nada concreto en la vida porque estamos perdidos. Es como si estuviéramos, como se dice, nos moviéramos sin una dirección, sin una meta, exactamente. Así que donde quiera que haya Dharma, donde quiera que está el camino del bien, de la moralidad, debe haber una meta, debe haber Ishta. Por eso el mantra de la primera lección se llama Ishta Mantra, el mantra que nos lleva a la meta. Y digamos así, Ishta es la necesidad primordial del yoga. Nadie puede permanecer, puede vivir, puede existir sin la ayuda del Ishta. Y el aspirante es una entidad finita, pero el Ishta de ese aspirante es una entidad infinita. Y cuando uno, debido al yoga, y cuando debido al yoga este aspirante finito entra en contacto con este Ishta infinito, adquiere una fuerza infinita, adquiere una resistencia psicoespiritual infinita, se vuelve virtuoso en todas las arenas de su existencia. Así que las personas sabias, los yogis, deben darse cuenta, claro y definitivamente, de que su existencia entitativa, quiere decir su existencia personal, su vibración personal, junto con el flujo encantador de la conciencia cósmica, es avanzar hacia la meta suprema, que es su Ishta. Y el yogi debe conocer el Ishta. El yogi debe usar un nombre singular para el Ishta y no dos nombres y tres nombres. Donde quiera que el Ishta esté, en singularidad, en nombre y en forma e idea e ideación, y también en ideología, el éxito es seguro. El éxito está plenamente asegurado. Les voy a explicar. Digamos que el Ishta, como hemos dicho, significa la meta espiritual. El mantra, la iniciación con el mantra, nos lleva hacia esa meta, porque dice, en lo que tú piensas, en eso te vuelves. Si uno piensa solo en el dinero, en la materia, pues la mente se externaliza.
Y cuando uno piensa en el Ser Supremo, la mente se sutiliza, ¿ok? Entonces, donde esté el Ishta, digamos, no podemos tener dos metas espirituales, dos nombres separados. Si uno solo repite su mantra, llega a la meta. Hay gente que aprende hoy un tipo de meditación y mañana aprende otro. Y solamente van a donde les cobran dinero por aprender meditación. Hay algunas escuelas que son auténticas y la meditación no se cobra. Se puede cobrar una clase de yoga, porque si yo voy a clase de yoga 2 veces por semana durante un mes, la persona que da su tiempo tiene que ganarse la vida. Pero para aprender meditación, chicos, nunca deben pagar ni €1. No se puede. Es, es el flujo cósmico para todos y nadie tiene el derecho de comerciar con la meditación. Bueno, dice así, donde quiera que el Ishta esté en singularidad, el nombre y forma, idea e ideación. ¿Qué quiere decir? Que para acercarnos al Ishta tenemos, tenemos su nombre, tenemos la idea, tenemos la ideación, tenemos el pensamiento y también en ideología, porque la meta de la vida tiene que estar expresada también en la ideología, no en la ideología política, que eso no sirve, no hay una sola que valga la pena, pero cuando hablamos de la ideología en el sentido espiritual, significa cómo debo vivir, cómo debo desplazarme en la vida, cómo debo trabajar, cómo me relaciono con la gente, cómo ayudo a los demás. Entonces, la ideología es el camino para lograr la meta. La ideología es el espejo de la meta espiritual. Así que, digamos, en la singularidad de la meta espiritual, en la idea, en lo que pienso, en la ideación, en el pensamiento y también en mi modo de vivir, el éxito será seguro. El éxito está plenamente asegurado. Y dice, ustedes son aspirantes espirituales, por lo tanto son yogis, y deben saber que la única interpretación del yoga es Samyogo Yoga Itutto Jivatma Paramatmana. Tienen que saber que yoga solo significa la unión del ser individual con el ser cósmico. Todas las demás explicaciones carecen de fundamento. Y también deben recordar y también debes recordar que tu movimiento hacia tu Ishta es tu práctica. Claro, ¿cómo puedo avanzar hacia el Ishta? En algún vehículo, el vehículo es la práctica espiritual. La iniciación es el primer paso. ¿Qué quiere decir? La iniciación es recibir la técnica, el mantra personal y comprometerse consigo mismo a seguir el sendero de el amor y el servicio a los demás. Entonces dice aquí, todas las demás explicaciones carecen de fundamento y también debes recordar que tu movimiento hacia tu Ishta es tu práctica yógica y tu unificación con tu Ishta es tu meta yógica. Es el desideratum final de todos los flujos, de todas tus propensiones psíquicas. La cuestión de la suspensión de las propensiones psíquicas no se plantea. O sea, que la única meta es dirigir todas nuestras propensiones, no suspenderlas, no reprimirlas, sino todas estas propensiones se sumergen en él. ¿Cómo? Con la recitación del mantra, con la práctica diaria. Kalyanamastu. Kalyanamastu es la bendición que da el gurú, que quiere decir que tengan
que tengan prosperidad en el plano físico, mental y espiritual. Es una bendición, ¿ok? Chicos, espero que les haya gustado este tema. Ya saben que si tienen preguntas pueden hacerlas con mucho gusto o explicación, lo que necesiten. El espíritu del yoga es la unión del ser individual con el ser cósmico. Y nada más, chicos, nada más y nada menos. Un gran abrazo a todos. Hasta la próxima.